Bienvenidos amigos a este tercer capítulo de esta serie en la que vamos a seguir profundizando sobre nuestra fe, sobre la fe católica. En los dos capítulos anteriores les he hablado de la fe sobre todo como experiencia. Ese recuerdo atávico, inconsciente del paraíso perdido. Ese recuerdo en el cual el hombre fue feliz porque estaba en absoluta y plena unión con Dios. Ese recuerdo que no hemos podido olvidar y que está presente y se manifiesta en la añoranza, en el deseo universal de la felicidad. Pero además está la experiencia que la Iglesia ha hecho y que en buena medida, según lógicamente la persona, cada uno de nosotros ha hecho. La experiencia de Dios, la experiencia del amor de Dios. Y les decía en los dos capítulos anteriores algunas de las características de esa experiencia. Nosotros sabemos que Dios nos ama, lo hemos experimentado, y que nos ama sin merecerlo. Nosotros sabemos que Dios nos salva, que no son nuestras obras las que nos salvan. Nosotros sabemos que Dios nos sostiene en la lucha de la vida y que nos ayuda, nos posibilita cambiar y que el amor de Dios persevera más allá de nuestra respuesta. Y naturalmente les decía también que eso tiene su riesgo y es que nosotros, conociendo hasta tal punto el amor de Dios, abusemos de ese amor, con lo cual nuestra fe se convierte en una fe sin obras, en una fe muerta, en una fe que impide que la salvación de Dios llegue hasta nosotros. Pero eso, que es nuestra experiencia, no es nuestra experiencia siempre. Es decir, hemos experimentado desde el inicio y en nuestra vida personal, hemos experimentado el amor de Dios, pero no lo hemos experimentado siempre. Muchas veces que estamos en la oscuridad. Y por eso en este capítulo y en los siguientes quiero hablar de las crisis de fe, de la oscuridad del alma. Y lo primero que quiero recordar es cómo se dieron las cosas en el inicio, cómo han sucedido desde el origen del hombre, desde el origen del mundo. En el principio, como les dije a ustedes, en el principio no fue la fe, en el principio fue la experiencia. Adán y Eva no tenían, digámoslo así, fe en la existencia de Dios. Le estaban viendo cara a cara, paseaban con él todas las tardes por el paraíso. No tenían tampoco fe en la existencia del amor de Dios. El amor de Dios daba sentido a su vida, les permeaba, les empapaba. No, podemos decir así, no creían ni en la existencia ni en el amor, porque tocaban que Dios existía y tocaban que Dios les amaba. Fue después del pecado, cuando viene la expulsión del paraíso, que habían merecido, porque habían desobedecido y habían pretendido derribar a Dios de su justo trono para colocarse ellos dioses. Fue entonces cuando empezó la experiencia de la fe. Es decir, primero había la experiencia de Dios y de su amor y después viene la fe. Y esta fe va a seguir un itinerario que conviene saberlo, porque la mayor parte de los católicos no son conscientes de que su fe, tal y como ellos la han recibido en la Iglesia, tal y como ellos probablemente la han vivido en su casa desde el momento en que han nacido, no son conscientes de que esta fe es el final de un camino, de que en el inicio no fue así. Después del pecado original, el hombre entra en una relación con Dios que no es una relación de luz permanente, repito, por culpa del hombre. El hombre intuye, antes el hombre ve, en el paraíso el hombre ve, después, como consecuencia del pecado y del deterioro que experimenta la naturaleza humana por el pecado original, el hombre entra en el mundo de la fe y ya no ve, ya intuye. ¿Qué es lo primero que el hombre intuye? Lo primero que va a intuir es la existencia de Dios, primera cosa. Ligado a esto, el poder de Dios. Dios existe y es poderoso. Y este poder de Dios se manifiesta a través de la creación. Dios crea. Dios existe
Dios crea, Dios tiene poder. Y además este poder de Dios es capaz de intervenir en mi vida. Es capaz de hacerme el bien y también de perjudicarme. Si tuviera que resumir, la fe inicial, después de que el hombre del paraíso, lo diría de este modo: el hombre durante milenios, desde su origen, y así lo demuestran los restos que se han encontrado, los restos prehistóricos del hombre más primitivo, el hombre ha creído en Dios. Insisto, gustó y experimentó, y después su experiencia se vio empañada y se mantuvo la intuición, apareció propiamente dicha la fe. Y esta fe tenía este contenido: Dios existe, Dios crea, Dios tiene poder y Dios puede intervenir en mi vida. Pero junto a este contenido verdadero había otras cosas que eran falsas y que, desfigurada la visión humana como consecuencia del pecado, Dios tuvo que ir en el tiempo purificando. Va a elaborar un plan de salvación del hombre desde el mismo instante del pecado, que entre otras cosas va a consistir en ir purificando la imagen que el hombre tiene de Dios. Fundamental esta purificación, porque naturalmente, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es nuestro modelo. Si el modelo que nosotros tenemos de Dios es el modelo de un Dios, por ejemplo, cruel, de un Dios vengativo, de un Dios, no digo justo, sino vengativo, de un Dios caprichoso, de un Dios del que no te puedes fiar porque te promete una cosa y luego hace otra, el hombre entonces va a ser así, va a ser cruel, va a ser vengativo, va a ser caprichoso, va a ser incapaz de despertar o suscitar confianza. Y por eso Dios tuvo que ir purificando poco a poco la imagen que el hombre tenía de él, de Dios. Pero en el inicio, cuando ya empieza a existir la fe, porque ya no hay la certeza del paraíso, el hombre ya tiene estos elementos positivos, auténticos, de la fe en Dios. Existe, crea, tiene poder e interviene en mi vida. Y junto a estos hay también, naturalmente, elementos negativos. Ahora bien, cuando Dios empieza a purificar esto, lo va a hacer sobre todo empezando con Abraham. Y va a darnos algunos elementos nuevos que no tenían antes de Abraham. Por ejemplo, va a darnos el elemento de la unicidad de Dios. Este Dios en el que los hombres creían es uno. Solo hay un Dios. Primera cosa que es revelada por Dios en Abraham. Con Abraham, esa historia de la salvación empieza a acelerarse, empieza a aumentar su intensidad. Dios empieza a preparar la llegada del Redentor de Jesucristo a partir de Abraham y lo empieza a preparar enseñando estas cosas sobre él mismo. Dios es uno. Segunda lección con Abraham. Este Dios uno no ama los sacrificios humanos. Este Dios uno no quiere que tú mates a otros hombres. En el mundo mediterráneo, por ejemplo, en el actual Líbano, la Fenicia, había sacrificios humanos. Los dioses baales ofrecían personas, sacrificios, reclamaban, mejor dicho, y los hombres les ofrecían sacrificios humanos. Por lo tanto, es una gran novedad, un avance extraordinario en el concepto de Dios, el renunciar a los sacrificios humanos cuando Dios le dice a Abraham que no quiere que mate a su hijo Isaac. Pero es que también le enseña otra cosa, nos enseña otra cosa a través de Abraham. Nos enseña que podemos fiarnos de Dios, que con Dios se puede hacer un pacto. Está el concepto de promesa, el concepto de alianza que es trazado por primera vez ahí. La fe, por lo tanto, empieza a llenarse de contenidos que purifican y limpian lo anterior, lo intuitivo que el hombre nunca había olvidado.
continúa la historia de la salvación, continúa la revelación mostrando otros aspectos de la existencia de Dios, de la realidad de Dios. Por ejemplo, con Moisés, cuando el Señor le dice a Moisés que para contentarle a él y para tener con él una relación de pacto, de alianza, no basta con el culto, no basta con la liturgia, sino que es necesaria la buena obra, es necesario el cumplimiento de los 10 mandamientos, 3 de los cuales efectivamente hacen referencia al culto, pero los otros 7 hacen referencia a la relación entre Dios y los hombres entre sí, es decir, no puedo contentar a Dios si robo, si mato, si miento. Bueno, es decir, la fe entendida como una relativa oscuridad, la fe es algo normal. Y esto es algo que tenemos que entender. Va ligado al hecho de que hemos dejado el paraíso, de que lo perdimos con nuestro pecado, con el pecado de los primeros padres. La fe es algo normal, es decir, una cierta oscuridad es normal. Dentro de esta oscuridad, por decirlo de alguna manera, hay luces, una noche oscura que tiene estrellas. Esas luces, esas estrellas son nuestros momentos de Dios. Y les decía, esos momentos de Dios tenemos que recordarlos para hacer justicia a Dios y para tener fuerza en medio de la oscuridad y saber que volverá de nuevo la luz, porque alguna vez la hemos visto. Pero no hay que olvidar que la fe es inevitable, que mientras estemos en la tierra, mientras no volvamos al paraíso perdido de una forma plena, que va a ser la unión con Dios, si Dios quiere que estemos en el cielo con Él después de nuestra muerte, seguiremos necesitando vivir nuestra relación con Dios desde la fe. Es decir, la oscuridad, iluminada esa oscuridad con las experiencias de Dios, la oscuridad forma parte inevitable de nuestra relación con Dios. O dicho de otra forma, a Dios podemos entenderle, a veces más y a veces menos, pero nunca podremos entenderle del todo. Dios es Dios. Dios no es un invento del hombre. Dios es Dios. Nosotros, porque hemos hecho una experiencia, iluminamos nuestra fe, pero la fe sigue siendo fe. Una pausa y seguimos profundizando en este tema de la noche oscura. Cuando veo en mi propia experiencia y cuando escucho la experiencia de otros, me doy cuenta de que no hemos estado preparados suficientemente para asumir la realidad de la fe. Es decir, no nos han enseñado que la fe es normal. No solamente que es normal creer en la existencia de Dios, lo han creído los hombres desde siempre, sino que es normal no tener todo claro. Si Dios entrara fácilmente en mi cabeza, si yo entendiera siempre y del todo a Dios, sería para sospechar. Probablemente estaríamos ante un invento del hombre. Si Dios es Dios, hay cosas de Dios, inevitablemente, que yo no voy a entender. Si Dios es Dios, no puede caber del todo en mi cabeza. Hay que recordar aquella preciosa anécdota que dicen que le ocurrió a San Agustín. Ya ven que hablo muchísimo de San Agustín porque es un gran maestro de fe. Estaba un día paseando por las playas de su ciudad del norte de África, de Hipona. Estaba paseando por las playas, meditando sobre conceptos abstractos importantísimos de la fe en Dios, sobre todo la fe en la Santísima Trinidad. Paseaba, no entendía cómo es posible 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Madre mía, ¿esto cómo lo entendemos? Quería explicárselo a sus fieles, porque él era el obispo de la ciudad, y bueno, paseaba un lado, otro lado. Y había un niño que jugaba en la arena de la playa, estas bellísimas playas de arena blanca del Mediterráneo. Y el niño con una concha había hecho un agujerito a pocos metros de donde llegaban las olas y con una concha iba y cogía el agua y la metía en el agujerito. Bueno, un juego típico de los niños, por lo menos en mi tierra, en España y también, por supuesto, en todo el Mediterráneo. Iba y venía, el santo también, un momento dado el santo se percata de lo que hace el niño
porque inmediatamente de que echaba el agua se filtraba y el agujerito se quedaba de nuevo seco. Y entonces el santo, con seguramente este tono condescendiente que tenemos los adultos a veces con los niños, se acerca a él, le debió decir algo así como: Monín, ¿qué haces? Quiero meter el agua del mar en este agujerito, y desaparece. Y entonces el santo le dijo: pero no te das cuenta de que el mar es muy grande y el agujerito es muy pequeño, de que no vas a poder nunca meter todo el agua del mar en el agujerito. Y entonces el niño le miró y le contestó y le dijo: ¿y tú no te das cuenta de que Dios es más grande que el agua del mar y que tu cabeza es más pequeña que este agujerito? Nosotros, queridos amigos, tenemos que acostumbrarnos a la naturalidad de la fe. No es una noche totalmente oscura, ¿eh? Es una noche que tiene estrellas, que tiene momentos de luz, y hay que ser justos. Hay que evocar esos momentos de luz por hacer justicia, porque nos ayudan en los momentos de dificultad. Pero es inevitable la fe. Y repito, esto tenemos que acostumbrarnos a ello, tenemos que decírnoslo y tenemos que decirlo. Pues por supuesto que sí, yo no puedo demostrarte la existencia de Dios, puedo intuir. No puedo demostrarte la existencia de Dios, lo mismo que tú tampoco puedes demostrarme que Dios no exista. Pero es que si Dios existe, es normal que yo no le pueda entender del todo. Si Dios existe, es normal que sus planes, pues yo no los comprenda, por lo menos siempre. Por eso, a la hora de hablar de la oscuridad del alma, lo primero que hay que decir es que no hay que exagerar, que efectivamente hay noches oscuras, pero que es normal y que no son generalmente tan oscuras, quitando las de los grandes santos y místicos, y la mayor parte de nosotros, no sé si por desgracia o afortunadamente, nunca vamos a llegar a experimentar esas angustias que experimentó una Santa Teresa de Jesús o un San Francisco de Asís. No exageremos, porque lo nuestro no es para tanto, lo cual no significa que no exista. Existen las noches oscuras, la fe es normal. Es normal no entender del todo los planes de Dios, es normal. Pero también hay momentos de luz en medio de esas noches, que más que noches habría que decir que para la mayoría de nosotros son suaves atardeceres. Por ejemplo, un punto de esas oscuridades es la aridez. Muchas veces nos quejamos, o se quejan algunos, de aridez, de que no sienten nada, de que rezan y no experimentan, y añoran los tiempos, los momentos en los cuales sí sintieron y sí experimentaron. Bueno, pero en realidad no podemos estar continuamente llevados por Dios en sus brazos, porque nos haríamos unos haraganes. Si la mamá no pusiera en el suelo al niño, le estaría haciendo daño, no estaría posibilitando que sus piernas se fortalecieran. El niño, cuando la mamá le deja en el suelo, lo normal es que llore. Quiere estar en brazos de la mamá porque quiere estar en contacto físico con la mamá que lo ha tenido en su vientre. Quiere estar en brazos de la mamá porque es más cómodo, y llora. Y si la mamá cede y le lleva permanentemente en brazos, se ha acabado, está haciendo un inútil. En cambio, la mamá, que lo sabe, le deja en brazos y acepta con dolor el llanto del niño, por el bien del niño. Por eso también para nosotros es bueno, aunque sea doloroso, es bueno el pasar por algunos de esos momentos de oscuridad. Y tenemos que tener no solamente la experiencia de la normalidad, sino que tenemos que tener también la experiencia y la fe de saber que Dios lo permite por nuestro bien. Y claro que hay momentos de oscuridad que no son solamente los momentos de aridez, en la oración, que no sacamos nada, que nos aburrimos, nos distraemos, etc. Hay momentos de oscuridad que están ligados a tantísimos problemas de la vida. Pienso cuando hay una enfermedad, cuando hay una muerte, estas personas tantas que están sin empleo, las personas que tienen que experimentar las injusticias, las situaciones de guerra, de violencia, tantos momentos en la vida. Meditaremos después en los siguientes capítulos sobre estas causas que nos turban y nos llevan a preguntarnos si existe Dios, ¿por qué permite esto? Es decir, los momentos de oscuridad son muchas veces muy fuertes, muy intensos, muy justificados. Pero esos momentos, insisto, tienen que ser equilibrados con los momentos de luz.
La noche se ilumina con las estrellas. Nosotros tenemos experiencia de Dios y hemos pasado ya por momentos en los cuales no hemos entendido el por qué Dios permitía ciertas cosas, pero después nos hemos dado cuenta de que nos ha hecho mucho bien pasar por esa prueba y de que Dios lo ha permitido también para aumentar nuestro bien o el bien de los demás. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Oscuridad, normalidad de la fe, pero también tenemos que plantearnos la fe como una respuesta. Y quisiera que esto fuera algo que no olvidaran de este capítulo de hoy. La fe, el acto de fe, tanto más virtuoso cuanto más difícil, tanto más meritorio cuanto más oscura es la noche, la fe es un acto de amor. ¿A quién? A Dios. Nosotros hemos creído y hemos experimentado el amor de Dios, pero hay un momento en que Dios como que se retira para ayudarnos a hacer algo por Él. Y lo que nosotros podemos hacer por Él, en primer lugar, es tener fe. La fe es un acto de amor a Dios y quizá es el acto no solo primero, sino el más puro, el acto que va dirigido al propio Dios, junto con, por ejemplo, lo que hacemos con la virtud de la religión, es decir, la oración, la Santa Misa, el sacrificio, pero de una forma especial la fe se convierte en el primer acto de amor debido, de amor que yo tengo que darle a Dios. ¿Por qué no nos lo planteamos así? Dios me está pidiendo algo, que tenga fe. Nos planteamos la fe solo desde la aceptación intelectual de la existencia de Dios, o desde la aceptación experiencial del amor de Dios. Creo en su existencia, creo en su amor. Vale, este es un aspecto de la fe, pero ¿por qué no lo vemos de otra manera? La fe como un acto de amor. Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti y creo en ti precisamente ahora en que estoy en una oscuridad, en que no entiendo tus planes, en que estoy desconcertado. No sé por qué permites esto, no sé por qué me ocurre aquello, no sé por qué esa persona inocente está sufriendo, no sé por qué esta catástrofe natural, no sé por qué los injustos triunfan, no sé, Señor, estoy aturdido. En este momento, Señor, yo quiero hacer un acto de amor por ti. Y mi acto de amor por ti es creer en ti, creer en tu amor, aunque no te esté experimentando ahora. Y creer en ti, creer en tu amor como agradecimiento a lo que ya he experimentado. Y fíjense, cuando se hace esto, qué itinerario espiritual se ha producido tan maravilloso. Nosotros hemos empezado por creer en la existencia. Creemos en la existencia de Dios. Los hombres primitivos lo creyeron también. Creemos en la existencia. A partir de la existencia de Dios hemos aceptado que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Es decir, el siguiente paso ha sido el paso de la humildad. Dios existe, Dios, el Todopoderoso, el único, existe y yo no soy Dios. Humildad, humildad. Partiendo de ahí, fe, humildad, me he dado cuenta de la grandeza del amor de Dios. Es decir, este Dios me ama y yo no lo merezco. Este Dios me ama y soy un pecador. Este Dios me ama y me sigue amando aunque siga siendo un pecador. Este Dios que me ama se ha hecho hombre. Este Dios que me ama ha derramado su sangre. Este Dios que me ama me salva. Fe, humildad, agradecimiento. Agradecimiento. Gracias. Creo. Y al darme cuenta de lo que tú me has dado, mi fe se transforma en gratitud. Caigo de rodillas. Ahora te adoro de un modo nuevo. Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu amor y te agradezco por ese amor
en el que creo. E inmediatamente es como si Dios, cuando ha llegado el hombre a este punto, es como si Dios en ese momento se retirara. Suele suceder así. Dios da un paso atrás. ¿Para qué? Para que tú des un paso adelante. Y entonces viene la oscuridad. Vienen los momentos de turbación, de prueba, de dificultad. Has creído y has experimentado el amor de Dios. Y en ese momento viene como si Dios se separara y te dejara solo después de haberte hecho gustar. El paraíso te deja de nuevo en medio de la incertidumbre y del miedo. Ese es el momento del amor. Fe, humildad, agradecimiento, amor. Un amor que es un amor que se transforma de nuevo en fe. Señor, yo creo porque te agradezco. Señor, yo acepto que tú existes y que eres amor y lo hago como una prueba de amor a ti. Y hago este amor, este acto de amor a ti, como agradecimiento a ti. Se empieza por la fe, digamos, intelectual y se termina por la fe católica. La fe que no solamente cree en la existencia, sino en el amor, y que no solamente cree en la existencia y en el amor cuando va bien, sino que cree en todos los momentos y que le dice a Dios, Señor, yo confío en ti, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en el dolor y en la alegría, en la oscuridad y en la luz más llena. Señor, yo creo en ti, yo, Señor, me fío de ti. Esa es la plenitud de la fe católica. Seguiremos la semana que viene profundizando sobre las crisis de fe. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.